Hola. Hoy vamos a conocer la verdadera historia de Che Guevara. ¿Quién fue realmente este hombre cuya cara aparece en tantas camisetas y carteles por todo el mundo? ¿Un héroe revolucionario o algo muy diferente? ¿Qué hizo exactamente? ¿Por qué es tan famoso? Durante años, muchas personas han admirado su imagen sin conocer los hechos reales de su vida. La historia que vas a escuchar hoy puede sorprenderte y cambiar completamente lo que pensabas sobre él. Vamos a hablar de su juventud, sus viajes, sus acciones durante la Revolución cubana y lo que realmente pasó después. Esta no es la versión romántica que muchos cuentan. Esta es la verdad basada en documentos históricos y testimonios reales. Si te gusta conocer historias reales y descubrir la verdad detrás de los mitos, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte los próximos videos. Prepárate, porque lo que vas a descubrir te va a hacer pensar. Ernesto Guevara de la Serna nació el 14 de junio de 1928 en la ciudad de Rosario, Argentina. Hijo de una familia de clase media, creció rodeado de libros, debates y conversaciones políticas que marcaron su forma de ver el mundo. Su padre, Ernesto Guevara Lynch, y su madre, Celia de la Serna, eran personas cultas y comprometidas con las causas sociales. Desde muy joven, Ernesto mostró una curiosidad inagotable y una sensibilidad poco común hacia el sufrimiento de los demás. Durante su infancia, padeció asma, una enfermedad que lo acompañaría toda la vida. Sin embargo, esa dificultad no lo detuvo. En lugar de limitarlo, fortaleció su carácter. Pasaba horas leyendo mientras se recuperaba de las crisis respiratorias, descubriendo autores que despertaron en él el gusto por la aventura, la historia y la justicia. Sus lecturas iban desde Julio Verne hasta Marx, pasando por grandes pensadores latinoamericanos que hablaban de independencia y dignidad. En su adolescencia, la familia Guevara se mudó varias veces por razones económicas y de salud. En cada nuevo lugar, Ernesto observaba atentamente la vida de las personas comunes. Esa observación constante lo llevó a comprender las grandes diferencias entre los que tenían mucho y los que casi no tenían nada. Su madre, una mujer de ideas progresistas, fomentaba en él el pensamiento crítico y el respeto por la libertad. Su casa era un espacio abierto donde se discutían temas políticos y sociales, algo poco común en aquella época. Cuando terminó la escuela, Ernesto decidió estudiar medicina en la Universidad de Buenos Aires. No lo hizo buscando fama ni dinero, sino con la idea de ayudar a los demás. Creía que un médico debía entender no solo las enfermedades del cuerpo, sino también las causas sociales que las provocaban. En la universidad, se destacó por su inteligencia y su interés en los problemas de salud pública. Mientras muchos de sus compañeros se concentraban en los libros, él buscaba respuestas en la realidad de su país. Durante sus años como estudiante, también comenzó a viajar por Argentina. En esos viajes, conoció pueblos olvidados, trabajadores pobres y comunidades indígenas que vivían en condiciones difíciles. Lo que vio lo marcó profundamente. Entendió que la pobreza no era solo una cuestión económica, sino también una consecuencia de la desigualdad y la falta de oportunidades. Aquella experiencia despertó en él un deseo creciente de transformar el mundo, de luchar por una América Latina más justa. Cada nueva experiencia alimentaba sus ideas y su compromiso. Su formación médica avanzaba, pero al mismo tiempo, crecía su interés por la política y la realidad social. No era un estudiante común. Mientras algunos soñaban con clínicas elegantes, él soñaba con curar pueblos enteros. Su mirada se volvía cada vez más amplia, y su espíritu, más inquieto. Esa inquietud pronto lo llevaría más allá de las fronteras argentinas. En busca de respuestas y con un deseo profundo de comprender el continente, Ernesto decidió emprender un viaje que cambiaría su vida para siempre. Con su motocicleta y la compañía de un amigo, se preparó para recorrer América Latina. Lo que encontraría en ese viaje marcaría el inicio de su transformación en una figura que el mundo conocería como el Che. Entre 1951 y 1952, Ernesto Guevara emprendió un viaje que transformaría su vida y su manera de entender el mundo. Con apenas 23 años, dejó atrás las aulas de medicina en Buenos Aires y se lanzó a la carretera junto a su amigo Alberto Granado, un bioquímico varios años mayor que él. Juntos, partieron en una vieja motocicleta a la que llamaron la Poderosa 2, con el sueño de recorrer América del Sur y conocer su gente, sus paisajes y sus realidades. El viaje comenzó con entusiasmo juvenil. Atravesaron Argentina rumbo a Chile, enfrentando caminos difíciles, lluvias y averías mecánicas constantes. Pero las dificultades no fueron obstáculo. Para Ernesto, cada encuentro con personas sencillas, cada conversación en una pequeña aldea o en un pueblo minero, era una lección sobre la verdadera América Latina, una que no aparecía en los libros ni en las aulas. A pesar de su pobreza,
La gente compartía lo poco que tenía. Esa generosidad en medio de la miseria tocó profundamente a Guevara. Empezó a anotar en su cuaderno reflexiones sobre la desigualdad, la injusticia y la dignidad humana, notas que más tarde se convertirían en parte de su famoso Diarios de motocicleta. De Chile pasaron a Perú, donde visitaron el histórico Machu Picchu y la ciudad de Lima. Allí, Guevara se impresionó por la herencia del imperio inca y por la pobreza que aún marcaba a las comunidades indígenas. En la colonia de leprosos de San Pablo, en la selva peruana, trabajó como voluntario junto a Alberto, ayudando a los enfermos y compartiendo sus días sin miedo al contagio. Esa experiencia fue decisiva. Por primera vez, Ernesto se sintió parte de algo mayor que él mismo. La idea de servir al prójimo dejó de ser un ideal romántico y se convirtió en un compromiso real. Después continuaron hacia Colombia y Venezuela, observando las mismas injusticias repetidas en distintos escenarios. Campesinos explotados, niños desnutridos, pueblos olvidados por sus gobiernos. La desigualdad no era un problema aislado de un país, sino una herida abierta en todo el continente. Guevara empezó a comprender que la raíz de esos males estaba en los sistemas políticos y económicos que favorecían a unos pocos y condenaban a la mayoría a la pobreza. Durante las largas horas de viaje, su pensamiento maduraba. La aventura que había comenzado como un recorrido juvenil se transformó en una búsqueda profunda de sentido. Ernesto ya no veía a los pobres como simples víctimas, sino como protagonistas de una historia que debía cambiar. Su espíritu idealista se fortaleció con cada kilómetro recorrido, y su corazón se llenaba de un sentimiento nuevo: la necesidad de luchar por la justicia social, más allá de fronteras o nacionalidades. Cuando el viaje terminó, Guevara regresó a Buenos Aires siendo otro hombre. Ya no era solo un estudiante de medicina, sino alguien que había visto con sus propios ojos el dolor de un continente entero. Entendió que las palabras y los discursos no bastaban. Para cambiar la realidad, era necesaria la acción. Esa convicción lo impulsaría pronto a dejar su tierra una vez más, en busca de un lugar donde pudiera convertir sus ideas en realidad. En 1955, después de varios años de viajes y experiencias por América Latina, Ernesto Guevara llegó a México. Había trabajado en Guatemala durante un tiempo, donde fue testigo directo de la caída del gobierno reformista de Jacobo Arbenz, derrocado por una intervención apoyada por Estados Unidos. Aquella experiencia lo marcó profundamente. Comprendió que las transformaciones sociales en el continente no serían posibles sin una lucha decidida contra las estructuras de poder que mantenían la desigualdad. En México, Guevara buscaba estabilidad, pero también un nuevo rumbo para sus ideales. Fue allí donde el destino cruzó su camino con el de dos hermanos cubanos, Fidel y Raúl Castro. Ambos vivían exiliados, planeando una revolución para liberar a Cuba de la dictadura de Fulgencio Batista, un régimen corrupto y violento que había tomado el poder en 1952. El encuentro ocurrió en casa de un exiliado latinoamericano. Fidel habló durante horas, explicando su visión de una Cuba libre, sin miseria ni dependencia extranjera. Guevara lo escuchó con atención, fascinado por su determinación y claridad política. Al final de la conversación, le dijo sin dudar: «Estoy dispuesto a ir contigo a donde sea». A partir de ese momento, se unió al grupo revolucionario conocido como el Movimiento 26 de Julio. Su papel inicial sería el de médico, pero rápidamente destacó por su disciplina, su capacidad de análisis y su compromiso absoluto con la causa. Los entrenamientos se realizaban en condiciones precarias, en campos escondidos, bajo la constante vigilancia de las autoridades mexicanas. Guevara demostró una resistencia física impresionante y una voluntad férrea. No tardó en ganarse el respeto de todos, incluso de los más experimentados. Durante ese periodo, los futuros guerrilleros vivían entre la esperanza y el miedo. La policía mexicana vigilaba de cerca a los exiliados cubanos, y varios fueron detenidos. Sin embargo, el grupo continuó preparándose para el día en que zarparían hacia Cuba. Guevara, que ya era conocido por sus compañeros como Che debido a su manera argentina de hablar, se convirtió en una figura central dentro del movimiento. Su formación médica resultaba útil, pero su pensamiento estratégico y su valentía lo hacían aún más indispensable. Finalmente, en noviembre de 1956, llegó el momento decisivo. Los revolucionarios consiguieron un pequeño y viejo yate llamado Granma, con capacidad para apenas unas cuantas personas, pero en él se embarcaron 82 hombres. Zarparon desde el puerto de Tuxpan, en México, rumbo a las costas cubanas. El viaje fue largo, peligroso y lleno de dificultades. Las olas golpeaban el barco, muchos se enfermaron, y las provisiones eran escasas. Pero la fe en la causa los mantenía en pie. El 2 de diciembre de 1956, el Granma llegó finalmente a Cuba,
a una zona pantanosa llamada Playa Las Coloradas. Allí comenzó la verdadera lucha. De inmediato fueron atacados por las fuerzas de Batista y muchos murieron. De los 82 que partieron, apenas una docena logró sobrevivir y escapar hacia las montañas de la Sierra Maestra. Entre ellos estaba el Che Guevara, que cargaba su mochila médica, un fusil y una convicción más fuerte que nunca. Aquel momento marcó el inicio de una nueva etapa en su vida. En las montañas cubanas, el joven médico argentino se transformaría poco a poco en un comandante guerrillero. El idealista que soñaba con curar pueblos enteros empezaba ahora una guerra para curar las heridas de toda una nación. Después de los primeros combates en las montañas de la Sierra Maestra, Ernesto Che Guevara se consolidó como uno de los líderes más importantes de la guerrilla cubana. Su experiencia, disciplina y capacidad para organizar grupos de combate le dieron un papel destacado entre los revolucionarios. Desde el inicio, se mostró inflexible en su compromiso con la causa y con sus compañeros. Su presencia transmitía seguridad y determinación, y pronto se ganó la confianza absoluta de Fidel Castro. La vida en la Sierra Maestra era dura. Los guerrilleros enfrentaban caminos difíciles, lluvias constantes, enfermedades y la constante amenaza de las fuerzas del dictador Fulgencio Batista. Sin embargo, la estrategia de Che y la organización del grupo permitieron resistir los ataques, reorganizarse después de las derrotas y mantener la moral alta. La combinación de disciplina militar y conocimiento de la geografía local convirtió a la guerrilla en un grupo difícil de derrotar. Guevara no solo participaba en las operaciones, sino que también enseñaba tácticas, motivaba a los soldados y cuidaba de los heridos, demostrando que su formación médica seguía siendo valiosa. Con el paso de los meses, la guerrilla fue creciendo. Se unieron campesinos y jóvenes de diversas partes de Cuba, atraídos por la promesa de un país más justo y libre de la corrupción y violencia de Batista. Che se destacó no solo por su capacidad de liderazgo, sino también por su visión política. Entendía que la revolución no se limitaba a la victoria militar, debía transformar la sociedad, ofrecer educación, salud y oportunidades a quienes habían sido olvidados por años de opresión. En 1959, después de años de lucha, el movimiento 26 de julio logró su objetivo. Batista huyó del país, y Fidel Castro asumió el poder. La alegría entre los revolucionarios fue inmensa, pero también comprendieron que comenzaba un desafío aún mayor: construir un nuevo país desde las ruinas de la dictadura. Che Guevara asumió varios cargos importantes dentro del gobierno. Fue ministro de Industria y presidente del Banco Nacional, funciones que le permitieron impulsar reformas económicas y programas sociales. Su objetivo era modernizar la industria, aumentar la producción y garantizar que los recursos del país beneficiaran a todos, no solo a unos pocos privilegiados. Además, Che promovió campañas de alfabetización y programas educativos en zonas rurales, donde la mayoría de la población nunca había tenido acceso a la educación. Creía firmemente que un país que no enseñaba a leer y escribir a su gente no podía ser verdaderamente libre. Bajo su liderazgo, miles de cubanos aprendieron a leer, a escribir y a comprender su papel en la sociedad, una transformación que se sentía tanto en los pueblos pequeños como en las ciudades. El Che también representó a Cuba en viajes diplomáticos a otros países, compartiendo la visión revolucionaria y buscando aliados internacionales. Su presencia en conferencias y reuniones con líderes extranjeros consolidó la posición de Cuba en el mundo, mostrando que la revolución no era solo un cambio interno, sino también un proyecto con ambiciones globales. A pesar de los éxitos, Guevara nunca perdió su espíritu combativo ni su deseo de justicia más allá de las fronteras cubanas. Su mirada se volvía cada vez más hacia el continente, consciente de que la desigualdad y la opresión no se limitaban a un solo país. La experiencia en Cuba le enseñó que la victoria política era solo el primer paso y que transformar la realidad requería esfuerzo constante, convicción y, en ocasiones, nuevas decisiones arriesgadas. Después de varios años dedicados al gobierno cubano, Ernesto Che Guevara tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. Aunque había contribuido de manera significativa a la construcción del nuevo Estado, sentía que la revolución no podía limitarse a Cuba. Para él, la verdadera transformación social debía extenderse por toda América Latina y más allá, alcanzando los países oprimidos de África. La experiencia cubana le había demostrado que un solo país podía servir como ejemplo, pero también que la lucha por la justicia social era una tarea global. En 1965, Guevara viajó al Congo con un pequeño grupo de combatientes cubanos. La misión tenía como objetivo apoyar a los movimientos revolucionarios africanos que buscaban liberarse del colonialismo y la opresión de las potencias extranjeras. Sin embargo, la realidad que encontró fue mucho más complicada de lo que había anticipado. Las facciones locales estaban divididas, los líderes carecían de coordinación y los recursos eran escasos.
La guerrilla enfrentó dificultades logísticas y estratégicas que hicieron imposible establecer una base sólida de operaciones. A pesar de su experiencia militar y su liderazgo, Che no logró consolidar la revolución en aquella región. La misión terminó en fracaso, pero no debilitó su convicción de que la lucha debía continuar en otros lugares. En 1966, decidió trasladarse a Bolivia, convencido de que allí podría iniciar un nuevo movimiento revolucionario que sirviera de inspiración para toda América Latina. Su objetivo era formar una guerrilla que combinara la disciplina militar con la comprensión de las necesidades de los campesinos locales, quienes habían sufrido durante décadas la explotación y la pobreza. Desde el primer momento, Guevara se enfrentó a múltiples dificultades. La geografía montañosa, el clima extremo y la dispersión de las comunidades rurales complicaban la organización de la resistencia. Además, la guerrilla carecía de suficientes armas, alimentos y medicinas, lo que aumentaba la tensión y el riesgo de fracaso. El aislamiento fue otro desafío constante. Guevara y sus compañeros se movían en secreto, evitando patrullas y observadores del ejército boliviano, mientras intentaban ganarse la confianza de los campesinos. Algunos apoyaban la causa con entusiasmo, pero otros desconfiaban de los extranjeros o temían represalias. El Che entendió que la revolución no podía imponerse desde fuera, debía surgir de la participación activa de quienes vivían en esas tierras. Sin embargo, las condiciones adversas y la falta de comunicación con aliados internacionales hicieron que la tarea fuera casi imposible. A medida que pasaban los meses, Guevara enfrentó la realidad de que la lucha era más compleja de lo que había imaginado. La soledad, el cansancio y la presión constante por mantener la cohesión del grupo pusieron a prueba su resistencia física y emocional. Aún así, nunca dudó de sus principios. Para él, la lucha no era solo una cuestión de victoria inmediata, sino un compromiso con un ideal más grande: la justicia social, la dignidad humana y la liberación de los pueblos oprimidos. El fracaso del Congo y las dificultades en Bolivia no apagaron su determinación. Cada desafío reforzaba su convicción de que la revolución debía continuar y de que la lucha por un mundo más justo era una responsabilidad de quienes estaban dispuestos a actuar, incluso en las circunstancias más adversas. Su camino, lleno de riesgos y sacrificios, estaba lejos de terminar, y cada decisión lo acercaba a un destino que marcaría la historia de América Latina para siempre. En octubre de 1967, la intensa búsqueda del Che Guevara por expandir la revolución llegó a un punto crítico. Tras varios meses de combates en Bolivia, enfrentando la resistencia del ejército y la desconfianza de algunas comunidades locales, Guevara fue finalmente capturado por fuerzas bolivianas con apoyo de asesores de la CIA. Su presencia en el país había generado alarma internacional y los gobiernos de la región consideraban su acción un peligro que debía ser detenido. La captura ocurrió cerca del pequeño poblado de La Higuera, un lugar remoto en medio de montañas y selva, donde Guevara intentaba reorganizar su guerrilla y ganar apoyo entre los campesinos. El 9 de octubre de 1967, Ernesto Guevara fue ejecutado. La noticia de su muerte se propagó rápidamente, causando conmoción en América Latina y en el mundo. La figura que había inspirado a miles de jóvenes y revolucionarios se había extinguido físicamente, pero su influencia apenas comenzaba a consolidarse. Su cuerpo fue ocultado durante décadas en un lugar secreto, dificultando la recuperación y el reconocimiento de sus restos. Solo en 1997, tras investigaciones minuciosas, sus restos fueron identificados y trasladados a Cuba, donde finalmente fueron enterrados en Santa Clara, un símbolo del vínculo profundo que mantuvo con el país que ayudó a transformar. La muerte de Guevara no significó el fin de su historia. Por el contrario, su figura se convirtió en un ícono mundial. Para muchos, representa la lucha contra la injusticia, la opresión y el imperialismo. Su imagen, con la boina y la mirada firme, se ha difundido en carteles, camisetas y murales, convirtiéndose en un símbolo reconocible incluso por quienes conocen poco sobre su vida. Su ejemplo inspira a activistas, movimientos sociales y ciudadanos que buscan cambios profundos en sus sociedades. Al mismo tiempo, la figura del Che es controversial. Críticos señalan que su participación en ejecuciones de prisioneros y la imposición de disciplina estricta en Cuba reflejan métodos autoritarios y cuestionan la ética de sus acciones. Algunos historiadores debaten sobre la efectividad de sus estrategias militares y políticas, así como sobre el impacto real de sus reformas en la población cubana y en los países donde intentó replicarlas. Estas discusiones muestran que Guevara no es una figura simple ni un héroe sin matices, sino un personaje complejo que desafía la interpretación única y genera reflexión sobre la historia y la política del siglo XX. Sin embargo, más allá de la controversia, el legado del Che es innegable.
Su vida refleja la búsqueda constante de un ideal, la dedicación a la causa de los oprimidos y la voluntad de enfrentar riesgos extremos por sus convicciones. Su trayectoria, desde los viajes por América Latina hasta la guerrilla en Bolivia, evidencia un compromiso con la transformación social que trasciende fronteras y épocas. Hoy, Ernesto Guevara de la Serna sigue siendo estudiado, debatido y recordado en todo el mundo. Su imagen y sus ideas continúan inspirando debates sobre justicia, igualdad y libertad. Aunque su vida terminó en la higuera, la influencia de sus acciones y pensamientos sigue viva, mostrando que la historia puede ser construida por quienes se atreven a actuar, incluso frente a los desafíos más grandes. Su nombre quedó inscrito como uno de los símbolos políticos más reconocidos del siglo XX, recordando que las convicciones y la lucha por un ideal pueden dejar una huella imborrable en la memoria colectiva. Y así termina la verdadera historia de Che Guevara. Como has visto, la realidad es muy diferente de la imagen que muchos tienen de él. ¿Qué te parece esta historia? Deja tu comentario aquí abajo. Me gustaría mucho saber tu opinión. No te olvides de activar la campana de notificaciones para recibir los próximos videos. ¡Hasta pronto!